Profe, disculpe, ¿está ahí? Es que no le estamos escuchando. Gracias. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve la presentación. Sí, ok. Entonces, cuando hablamos de la tercera fase, de surgimiento, de crecimiento del español, ya en esta fase está marcada en primer lugar por la caída del Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano se viene abajo. Es un proceso, no es que un día de repente todos los, el reino cae y ya, no, no, es un proceso de años, que digamos se culmina precisamente en el 476 después de Cristo. ¿Y a manos de quién caen? Empiezan a haber una serie de invasiones, las llamadas invasiones bárbaras, que son los pueblos de lo que hoy podríamos distinguir como, por ejemplo, la Gran Bretaña, todo lo que es Irlanda, Escocia, los pueblos de Escandinavia, los noruegos, los daneses, los pueblos suecos, los alemanes, los germánicos, empiezan a invadir y a meterse en estos territorios, ¿ok? Poco a poco. Y ahí se empieza como a reconfigurar el mundo. Lo curioso es que estas invasiones bárbaras o estos pueblos visigodos también no pueden imponer sus lenguas. Para muestra un botón hablamos español y no hablamos, y nuestro tronco no es el alemán o el inglés, ¿no? Es diferente. ¿Por qué? Porque en la llegada de las lenguas, de las lenguas o de los pueblos germánicos, de los pueblos bárbaros, ellos no pudieron imponer sus lenguas. No pudieron imponer sus lenguas. Eso es un aspecto importante. ¿Ok? Eso es lo que estábamos hablando ahora. Otra característica es justamente, nos referimos al inicio de la Edad Media. ¿Ok? Más o menos son 5 siglos. Del siglo cuarto al 4 siglos y medio, porque el siglo quinto ya era lo último, cuando cae el imperio, entonces sería después. En este periodo, es interesante. ¿Por qué es, ¿Por qué es que ninguna de las lenguas de los conquistadores llega a imponerse? Porque, bueno, no tienen la suficiente capacidad de unificar como lo tenía el latín, pero principalmente cuando se da la caída del Imperio Romano, lo que se conoce como el latín vulgar va adquiriendo diferentes ramificaciones, va adquiriendo diferentes maneras de hablarse. Ya digamos, no existía un único latín vulgar, sino que ese latín vulgar fue evolucionando hasta convertirse en varios latines hablados, pero esa evolución llegó incluso a considerarlos como ya no latín vulgar, porque ya había caído el Imperio Romano, sino que cada una de las variantes se denominan las lenguas romances. Entonces, en esta fase, en la tercera fase, en cuanto a digamos que de las características que hemos visto o los hechos característicos de esta fase, yo mencionaría dos. El primero, que es la caída del Imperio Romano a manos de los pueblos
de las invasiones bárbaras o los pueblos visigodos como los que estaban ahí. Y el segundo ya es el surgimiento de la lengua romances. Vean ustedes que pasamos de la primera fase a hablar de las lenguas prerromanas a la segunda fase que tiene que ver con el predominio del latín y la tercera, el surgimiento de las lenguas romances. ¿Ok? A nivel del idioma, a nivel del idioma, esas son como los tres aspectos más relevantes sobre el cual hago hincapié. La primera fase, cuando estaban los pueblos prerromanos y sus respectivas lenguas. La segunda tiene que ver con el predominio del latín, ¿ok? Del latín. Y la tercera eran las lenguas romances, ¿ok? ¿Cómo podemos definir las lenguas romances? Bueno, son aquellas que se derivan o que vienen del latín, pero que ya van mostrando características diferentes. Son aquellas lenguas que surgen en diferentes partes del territorio donde gobernaban los romanos. Aquí es importante agregar algo. Dice, son aquellas lenguas, son aquellas que se derivan o que vienen del latín, pero hay que ver cuál latín, es del latín vulgar, principalmente. ¿Ok? El romance se deriva del latín vulgar romanice, en romano, para referirse al latín vernáculo, el latín cotidiano que se hablaba en todo el Imperio Romano, lo que hemos visto en la clase anterior, en oposición al latín clásico, que se refiere al latín de las clases altas, utilizado en la escritura y los contextos más formales. O sea, cuando hablamos de que las lenguas romances son aquellas que vienen o las lenguas que se derivan del latín vulgar, hay una continuidad, hay una relación, hay un vínculo directo entre el latín vulgar, o sea, el latín que se hablaba cotidianamente en todo el territorio del imperio, y las lenguas romances. Las lenguas romances surgen a partir del latín vulgar. Porque cuando cae el imperio romano, cada pueblo eh, pues se refugia en su identidad. Los españoles, los de la península ibérica, eh, se van refugiando en su latín vulgar y ese latín vulgar va a evolucionar en las diferentes lenguas romances que se hablaban en la península ibérica, por ejemplo. O en Francia. En Francia, Julio César conquistó la Galia. Tiene un texto que se llama La Guerra de las Galias, donde habla de eso. Entonces Francia era del Imperio Romano. Pero cuando el Imperio Romano cayó, el que se llamaba latín vulgar, que se hablaba en Francia, fue evolucionando, tener sus propios rasgos lingüísticos, sus propias formas de pronunciar, ya diferentes al latín vulgar. Igual, fue un proceso de años. El paso del latín vulgar que se hablaba en la Galia a convertirse en francés. Un proceso de evolución del latín vulgar que se hablaba en la península ibérica a las diferentes lenguas romances que se hablaban en la península ibérica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Conocer o saber que las lenguas romances vienen o se derivan del latín vulgar directamente y no del latín clásico. ¿Por qué? Porque la gente común no hablaba latín clásico. El latín clásico era nada más para la clase alta y para la gente que escribía. ¿Cuáles son las lenguas romances? El italiano, el francés, el sardo que se habla en una parte de Italia que se llama Cerdeña, ya casi no se habla,
creo que está extinta esa lengua también, no estoy seguro, tengo que investigar más. El sardo, el rumano, el de Rumanía, portugués, provenzal, también en Italia, poco se habla, catalán, gallego y castellano. Esas son algunas de las lenguas romances más importantes que identificamos. ¿Ok? Como dije, todas estas lenguas vienen del latín vulgar. El latín vulgar evolucionó en estas diferentes lenguas. Ok, entonces, ¿qué otro aspecto importante, además del surgimiento de la lengua romances, identificamos en esta etapa? Como parte del mismo proceso, es que ya en esta etapa o en esta fase, en esta tercera fase, ya podemos hablar de la existencia del castellano como una lengua romance. O sea, hasta este momento el español como tal, el término, la lengua español no existe. No existe. En esta tercera fase vemos, sí, ya la existencia del castellano como una de las lenguas romances que se hablaba en la península ibérica. ¿Ven la evolución? Primero los pueblos prerromanos, los iberos, los celtíberos, los celtas. Luego, en el 218 a.C., llegaron los romanos, conquistaron la península ibérica y se impuso el latín, del cual distinguimos las dos variantes, el latín clásico y el latín vulgar. Cuando cae el Imperio Romano, esa unidad del latín se rompe y emergen las lenguas romances. En la península ibérica ya podemos encontrar una lengua romance que se llama castellano, que era la lengua romance que se hablaba en el reino, en la provincia de España, en el reino de Castilla, en el reino de Castilla. Entonces, por eso es que se llamaba castellano, porque era la lengua romance que se hablaba en Castilla, en una de las provincias o las regiones o los reinos con una mayor preponderancia política y económica en la península ibérica. ¿Ok? A eso nos referimos con el castellano. Y otro aspecto importante que podemos palpar en esta fase, en esta etapa, es la marcada influencia árabe. La marcada influencia árabe. ¿Y qué es la influencia árabe? La influencia árabe nos referimos a que pobres españoles no tenían un minuto de tregua. Los invadieron los romanos. Luego los pueblos bárbaros, los visigodos y ya después los árabes, los musulmanes. La invasión musulmana a España, que duró, la guerra de reconquista duró 800 años. Profe, De ahí surge, ¿sí? eso es la invasión de los moros. Ajá, exactamente. Que además de dejar en España ciudades con una arquitectura bellísima como en Granada, Andalucía, nos dejó, bueno, toda la filosofía de Avicena, Averroes, la religión musulmana en España, muy perseguida en la actualidad, nos dejó una serie de palabras que tienen origen árabe, que entraron al idioma español, que son los famosos arabismos. Ahora después ustedes van a investigar. Entonces,
el árabe trajo una influencia muy importante en lo que sería después el español. ¿Por qué? Porque los árabes, los musulmanes, vivieron muchísimos años en España, ya después de que cae el Imperio Romano. Entonces tuvieron mucha influencia, tuvieron mucha influencia. ¿Ok? Entonces eso es lo que yo quería destacar hoy en la clase el, sobre las lenguas romances. Las lenguas romances. Podemos hablar de algunos fenómenos a nivel lingüístico, de cambios, que ahí después voy a profundizar. La vez anterior, siempre que yo daba esos cambios de consonantismo, de grupos vocálicos que se mantienen y otros que se eliminan, nunca me entendía nadie nada y yo no los culpo. Entonces, no quiero saturarlos con esa información. No quiero saturarlos con esa información. Pero sí creo que importante entender que hay algunas palabritas ahí de latín que evolucionaron o fenómenos de la lengua que evolucionaron del español para que ustedes puedan entender algunos pequeños cambios. La escritura de palabras en latín y en relación con el español de ahora, por ejemplo, con la palabra oro, la palabra oreja, podemos ver unos cambios, porque oro en latín es aurum. Aurum. Aurum, la A y la U, un diptongo. Que en latín la figura de la diptongación en las palabras era muy frecuente, se transforma en el fenómeno de la monoptongación, o sea, quitar los diptongos. En lugar de decir aurum, digo oro. En lugar de decir aurícula, digo oreja, las orejas, aurícula. Cambio la A, U por la O. Por ejemplo, puedo hablar de algunas palabras que evolucionaron en su letra inicial, que empezaban en latín con F y mudaron a la pérdida de la F y la inclusión de la H. Podemos decir facer, facer, que es el verbo hacer, que llegó al español, hacer, facer, facere, faquere, faquere, a facer. Y luego a hacer en español. ¿Ok? Hígado, ficatur, pasó a hígado. La F por la H. En portugués es diferente. En portugués, fazer se mantiene. Eu vou fazer, yo voy a hacer. Eu vou fazer uma tarefa. Voy a hacer una tarea. Eu vou fazer uma tarefa. Eu vou, voy a hacer, fazer uma tarefa. En portugués, fazer se mantiene. Y así diferentes cambios que se dan del latín al español o del latín a una lengua romance como el portugués. En portugués es curioso porque sí lo mantiene. En español no. En español no. Igual que el término plato,
que en español es PL, plato, y en portugués, prato. Hay grupos vocálicos, como dije. Conforme uno va dando un curso, ahí va a ir perfeccionando un poquito la maquinaria en el sentido de saber hasta dónde uno puede desarrollar ciertos temas por el nivel en el que ustedes están. Por supuesto que yo no voy a decirles que memoricen los cambios en los grupos vocálicos que hay de latín al español, todos completos, ¿no? Pero sí que tengan esas referencias, aunque sean mínimas, ¿verdad? Y así podemos ir viendo varias. Pero sí, así evolucionó más o menos del latín vulgar, lo que fueron las lenguas romances, al castellano, que es como lo más inmediato al español, que es el castellano. ¿Ok? Cuando les pregunten qué es castellano, el castellano es, pues, originalmente era la lengua romance que se hablaba en Castilla. Ahora, hay una serie de préstamos lingüísticos. Hay una serie de préstamos lingüísticos. Profesor, disculpe, castellano era la lengua romance que se hablaba en... Ajá, alguien que complemente la idea. En el reino de Castilla. Castilla, en la península ibérica. Que era como una provincia ubicada en España, digamos, si uno se pone a Ay, vieras que se me analizarlo con la... cortó, no entendí. En Castilla. Se hablaba en Castilla. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, sí, gracias. Entonces, hubo una serie de intercambios, porque, a ver, estas lenguas romances, eso no lo incluí en la diapositiva, lamentablemente. Pero me vieras que a mí, no sé si solo a mí, pero no me está saliendo la presentación. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Sí, profe, a mí tampoco. A mí tampoco. Yo pensé que estaba explicando y que no tenían... Yo también. Ah, igual tampoco es tanto lo que hay en la diapositiva. No, no se han perdido mucho. Pero es que es más De hecho, yo fácil igual para hacer los aquí estaba apuntes, ver la diapositiva. Profe, pero es que el problema es de que vamos como cachiflín escribiendo y hay veces uno se queda botado porque es obvio, ¿verdad? Sí, correcto. No Sí, son aquí está iguales más los o menos lo que apuntes. aquí está más o menos lo que ya estuve conversando. Entonces aquí están no, no fue como que dicté, como que repetí lo que está en diapositiva, sino más bien amplié. Igual ahí, como yo siempre les digo, pueden tener a disposición la clase que está grabándose y que la pueden ver varias veces. Pero bueno, acá está lo que estaba yo analizando. Estas son las lenguas romances. Ajá, bien por acá. Estábamos aquí. Vamos a ver. Tanto, bueno, donde dice catalán, gallego y castellano, por ejemplo. Estas tres, estas tres, voy a hacer una diapositiva para que quede eso explicado ahí. Entonces, entonces, por ejemplo,
¿Ven esa diapositiva ahí o no? No, profe. Profe, no se ve nada. Ahora sí. Sí, entonces, este concepto es importante. Así como estaba el concepto de las lenguas de sustrato, que eran las lenguas originarias que fueron desplazadas por el latín, está también el concepto de lengua de abstrato. Eso es importante también que sepan ese fenómeno. El abstrato son las lenguas vecinas que conviven en un mismo territorio. Podemos identificar tres lenguas, digamos, romances que son lenguas de abstrato. ¿Por qué son de abstrato? Porque tanto el catalán, el gallego y el castellano son lenguas que conviven en el territorio de España. Y lo vemos actualmente. ¿El catalán dónde se habla? ¿Alguien sabe? En Cataluña, profe. Sí, en Cataluña. El español, digamos ya, que español ahora actualmente. Español se habla en todo lado, pero es como la lengua pues propia, uno podría decir como de Madrid, si uno pero está en toda España. Y también está el gallego. ¿El gallego dónde se habla? No era en Galacia o algo así. Casi, Galicia. Galicia es donde está el equipo que se llama el equipo del Deportivo La Coruña, para los que les gusta el fútbol. Y si no, bueno, es en una región de España que se llama Galicia. Entonces, son lenguas que conviven en un mismo territorio. ¿Ok? Incluso el catalán es la lengua oficial de Cataluña, no es el español. Pero conviven ahí. Son lenguas vecinas que están en mutuo contacto unas y otras. A eso se le llama lenguas de abstrato. ¿Y cuáles son las lenguas de superestrato? Son las lenguas que se imponen. El latín es una lengua de superestrato porque llegó a conquistar. Entonces, a lo que quería llegar ahora era lo siguiente. Hay préstamos lingüísticos de las lenguas romances que se expresan en nuestro idioma. Por ejemplo, hay palabras que se llaman, que podemos considerar galicismos que están en el español. O sea, son palabras de nuestro idioma normales, pero que su origen es del francés. Los lucismos, hay palabras nuestras de nuestro idioma que tienen origen portugués. Los arabismos son las palabras de nuestro idioma que tienen origen árabe. Helenismos, palabras del griego que tienen origen árabe, del griego, que están en nuestro idioma. Palabras del español que tienen origen griego. Italianismos, palabras que están en nuestro idioma pero que tienen origen italiano. Y las palabras y los catalanismos, que son palabras del catalán, o sea, que vienen, origen del catalán, que están ya instaladas en el español. Entonces, las lenguas romances, de una u otra forma,
tuvieron las lenguas romances y otras lenguas, como el árabe o el griego, pero digamos, en el plano de las lenguas romances, hubo un impacto directo por la convivencia con el castellano, que luego se fue imponiendo. Entonces, estos préstamos lingüísticos son muy importantes. Así que vamos a ver si para la próxima clase, ahí les voy a asignar ya mismo, ya pueden desconectarse, pero voy a asignarles uno a uno que busquen por lo menos unas 5 palabras, 5 préstamos lingüísticos. Yo hoy les voy a decir de cuáles. Voy a decirles, por ejemplo, Militza, por ejemplo, tendría que buscar 5 galicismos, o sea, 5 palabras del español que tengan origen del francés. Amanda, 5 lucismos. Johan, 5 arabismos y así. Entonces ahí voy a ir escribiéndoles a cada uno por aparte para que la próxima clase lo que tienen que hacer es buscar 5 palabras que tengan ese origen dependiendo de lo que yo les asigne, ¿verdad? Ah, ok, no nos estaba asignando en este momento, nos estaba poniendo un ejemplo. Sí, y eso es muy rápido, incluso lo pueden hacer ahora mismo, eso es súper rápido, pero para que tengan esa idea. Y no solo voy a limitarme a la lengua romance, sino también para que les quede claro el concepto de préstamo lingüístico a otras lenguas. Los americanismos, los anglicismos, todo eso voy a decirles. Tienen que indagar e investigar en los préstamos lingüísticos, o sea, palabras que son del español, pero que tienen origen en otras lenguas y no en el latín. La mayoría tiene origen en el latín, porque somos lenguas romances, vienen del latín vulgar, pero otra gran cantidad de palabras que están en el español vienen hasta del celta. Hay celtismos que entraron al español. Entonces, para que ustedes vean que nuestro idioma español tiene una influencia múltiple, muy diversa, ¿ok? Así que, si no hay más preguntas, comentarios, estaríamos por hoy. Profe, eso lo asigna usted ahorita, al privado. Ajá, sí, exactamente. Está bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego, chao. Chao, Hasta profe, gracias. Bueno. Y no, no fue que andaba recogiendo la ropa, es que Profe, tenía el teléfono gracias. apagado. Hasta ahora de los mensajes. Es que tenía el micrófono apagado, pero no. Por dicha, más bien está haciendo un poco más de sol. Pero bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta Que luego. tenga una linda tarde. Bueno. Hasta luego, gracias. Gracias, Hasta profe. luego, Buenas tardes. profe, gracias. Bueno. Gracias, hasta luego.